Bueno, la obra que yo elegí es Rex Caeli Domini de la Edad Media de Leoní. Listo. Entonces voy a comenzar con el contexto histórico de la Edad Medieval. El inicio de la Edad Media se relaciona con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces ya sabemos que esta caída marcó el fin de la antigua Roma y dejó un vacío de poder en toda Europa occidental, lo que llevó a que se fragmentara la política y que surgieran otros reinos germanos. El feudalismo se desarrolló como una estructura social y política predominante en la Edad Media. Entonces, como lo muestro aquí en esta gráfica, primero estaba el rey, seguían los nobles, el clero, los burgueses y los campesinos. Por allá, lejos, los campesinos. Listo. Entonces, se basaba en un sistema de lealtades y obligaciones mutuas entre señores y vasallos, y los señores feudales le daban la tierra a los vasallos a cambio de servicios. También el cristianismo era la religión dominante y la iglesia tenía un gran poder e influencia tanto en lo religioso como en lo político. Entonces, cabe la pena pues recordar de que en ese tiempo la música era pues más que todo sacra, porque la dominación era cristiana. Listo. Entonces, también en el contexto histórico está el Ars Antiqua y el Ars Nova. Son muy importantes. Eh, Importantes avances en la música polifónica. Se desarrollaron nuevas formas musicales como la bachata, el rondeau y el virilai, que se caracterizaban por su estructura poética y musical más compleja. Entonces, durante este periodo también se establecieron bases de notación musical moderna y sistemas de duraciones rítmicas. El teórico francés Philippe de Vitry desarrolló el concepto de división del compás de figuras más pequeñas y estableció la base para la notación mensural que permitía una mayor precisión en la notación del ritmo y la duración de las notas. Listo. Y aquí, ahora sí me voy a venir para acá. Voy a hablar de Rex Caeli Domini. Listo. Entonces, su compositor fue Leonín, también conocido como Magister Leoninus, un compositor, poeta y profesor francés que vivió entre 1135 y 1201, reconocido como el primer compositor del órgano polifónico. Listo. Entonces se caracterizaba Raxcaeli Domine por lo siguiente: era un órgano paralelo, canto llano gregoriano, voz inferior, intervalos de cuartas, quintas y octavas, como lo podemos observar en la partitura que comenzaba en unísono y la obra se comenzaba como a abrir por cuartas, quintas y volvía a aterrizar en unísono, perdón. Voces sin acompañamiento instrumental, claro, en esta época no era casi todo en a capela. Las quintas y cuartas justas se consideran consonantes y proporcionan una sonoridad estable y equilibrada en la música. Entonces, esta obra eh, es donde las voces se entrelazan y cantan simultáneamente. Es una composición que pertenece al órgano paralelum y se basa en el canto gregoriano, lo que estaba diciendo acá, lo cual es la voz principal y se agrega una voz adicional, la cual se conoce como voz inferior, la cual canta paralelo con la principal, adicionando melodías e intervalos de cuartas y quintas. Entonces, me acerco más por aquí a la partitura. Listo. La voz organal comienza al unísono, aquí, y repite la primera nota hasta que ambas voces consiguen alcanzar el intervalo de cuarta. Entonces se va abriendo en la partitura la canción. A partir de ahí se conserva el movimiento paralelo a la cuarta, que mantendrá hasta
que se mantendrá hasta las últimas dos notas de la fase cuando retorna al unísono. Llega hasta acá. De la otra obra que quiero más o menos explicar es Kyrie de la misa de Papa de Marcelli de Palestrina en el Renacimiento. Entonces lo primero, nos vamos a contextualizar. Siglo XIV y siglo XVI, interés por la cultura y humanismo, se centra en la valoración de la dignidad, el potencial humano, así como la importancia del estudio de las humanidades clásicas como la literatura, la filosofía y la historia. Se buscaba una mayor comprensión del ser humano y su relación con el mundo. Entonces, también pues es un gran impacto la reforma protestante que fue liderada por Martín Lutero y Calvino. Fue otro aspecto significativo del Renacimiento, cuestionaron la autoridad de la Iglesia Católica y buscaron reformas en la doctrina y prácticas religiosas. Esto llevó a divisiones religiosas y a cambios profundos de la estructura religiosa y política de Europa. Entonces también cabe resaltar que los artistas también buscaron representar la belleza y la armonía en sus obras, exploraron la perspectiva de la anatomía humana y la iluminación, como sabemos del artista Caravaggio. Listo, entonces ahora vamos a hablar un poquito, porque el tiempo vuela, sobre la estructura musical de Kyrie de la misa de Papa de Marcelli. Entonces se ubica. La misa fue compuesta en el año 1562 en honor al pontífice y se estrenó en una de las sesiones del concilio. La historia nos cuenta que durante el Concilio de Trento, en el siglo XVI, se le asignó a Palestrina una obra que pudiera comprobar que la polifonía podía seguir siendo usada en los actos litúrgicos. Entonces el problema era que había una especie de mezcolanza, como se podría decir, en los actos litúrgicos cuando cantaban este tipo de polifonías. Entonces la queja era que no se podía entender lo que decían. Por eso el Concilio de Trento quería como que abolir este tipo de obras en los actos litúrgicos. Listo. Entonces, su estructura musical es la siguiente. Formación instrumental. Estaba destinada a ser interpretada por voces humanas a capela. Textura musical, la polifónica. La música sacra de la época renacentista, incluida esta obra, estaba destinada a ser interpretada por voces humanas, o sea, la capela. La textura musical, la polifónica, caracterizada por una textura contrapuntista equilibrada. En el Kyrie de la misa se puede esperar una textura principalmente polifónica en la que las voces se entrelazan melódicamente y se combinan para crear un sonido armonioso y contrapuntístico. El género musical es una misa. Es el resultado de la unión de todas las piezas integrantes de la liturgia, que está el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Una de las técnicas usadas de Palestrina, el uso de la imitación, todo lo que estoy hablando es de la misa de Papa de Marcelli, el uso de la imitación, donde una melodía o fase musical se repite en diferentes voces y crea un efecto contrapuntístico y un sentido de cohesión musical. Las disonancias controladas. Utiliza cuidadosamente disonancias para crear una tensión y resolución musical. Texto y expresividad. Palestrina muestra una atención cuidadosa a la expresión textual, adaptando la música a las características del texto sagrado y enfatizando su comprensión y su comunicación. Esto es lo que hace especial esta obra, porque su objetivo era hacer que se entendiera totalmente lo que se cantara. Homofonía y polifonía equilibrada. Palestrina equilibra hábilmente la escritura polifónica con momentos de homofonía, donde las voces cantan en unísono
o en acordes simultáneos, creando un contraste y variedad dentro de la obra. La otra obra elegida fue el concierto para clave número 1 en re menor de Bach. Se sitúa en el periodo barroco. Es en el del siglo XVII hasta el siglo XVIII. ¿Listo? Entonces esto se ve permeada por la contrarreforma de la Iglesia Católica, el absolutismo y mecenazgo, los avances científicos y exploración, el estilo ornamental y teatral, desarrollo y géneros musicales. Y aquí de los desarrollos y géneros musicales se entrelazan un poco de cosas. Listo, pero todavía no voy para allá. Listo, la estructura de la obra del concierto para la clave número 1 en re menor consta de 3 movimientos, el allegro, el adagio y otra vez el allegro. Entonces el allegro es un movimiento que se caracteriza por su energía y ritmo rápido. Presenta secciones contrastantes de material temático desarrollado tanto por el solista de clave como la orquesta. Entonces el allegro ya sabemos que es energético, energía. Sigue el adagio. El segundo movimiento es más lento y melancólico, se desata por su belleza lírica y su expresividad. Y por último, en esta obra vuelve a un allegro. Yo escuché toda la obra y se demoró más casi como media hora. Entonces los contrastes sí son bastantes cuando comienza con el allegro, después al adagio y vuelve otra vez al allegro. Realmente es una obra muy bonita. Listo. Rasgos estilísticos del periodo. Entonces, esto se entrelaza con los desarrollos de géneros musicales. El contrapunto. Contrapunto. Listo. Líneas melódicas entrelazadas y elaboradas, donde el solista de clave y la orquesta interactúan en un completo diálogo musical. Bajo ornamentación. El concierto muestra una ornamentación virtuosa y elaborada típica del estilo barroco. El solista de clave tiene la oportunidad de realizar adornos, improvisaciones y pasajes para enriquecer la música. Bajo continuo, que es una de las características que más se ve en el periodo barroco. La obra utiliza el bajo continuo, una característica común, donde una línea de bajo proporciona una base armónica y rítmica generalmente interpretada por un violonchelo y un instrumento de teclado, como el clave. Listo. Virtuosismo. Destaca el virtuosismo técnico en las partes del solista de clave como en las secciones orquestales. Bach despliega una destreza técnica excepcional en una escritura para clave como pasajes rápidos, arpegios y trinos. ¿Listo? Descripción de la textura de instrumentación. Listo. Se puede describir como una textura contrapuntística y polifónica. La orquesta de cuerdas puede incluir violines, violas y violonchelos y en algunos casos también contrabajos. El sonista de clave tiene momentos de solistas destacados, mientras que la orquesta, compuesta por instrumentos de cuerda. El bajo continuo, interpretado por un violonchelo y un clave, refuerza la armonía y el ritmo.